Ok, muchachos, vamos a seguir en lo que están entrando sus compañeros. Ya habíamos visto lo que son la aplicación de escalas y lo que son los tipos de variables. Vamos a ver la siguiente tabla. Y ahorita vamos a ver quién es el que me ayuda. Vamos con Hilda Sofía Vega. Hilda, ¿me escuchas? Sí, Ok, Hilda, vamos a continuar contigo. ¿Tú me vas a seguir ayudando? sí, claro. Aquí empezamos, podemos Eh, empezar. Escala de medición. Se divide en nominal y ordinal. La nominal es escalas más bajas de la medición. Los datos no poseen ningún orden y generan categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas. Ordinal. Es una escala que está por encima nominal y se utiliza para clasificar ordenar un conjunto de datos. Nivel de medición. Intervalo y de razón. De intervalo. En esta escala hay una diferencia entre dos números consecutivos. Representan la misma. Diferencia en la magnitud de variable tiende un cero relativo. Y de razón es la escala más alta en los niveles de medición y dispone de un cero absoluto. Ok, muchachos, si ustedes estamos viendo, existen diferentes tipos de escalas. Está la escala de medición y es el título que es la escala de nivel de medición. Está la nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La escala más baja, que es la nominal, es la que posee un orden y genera categorías mutuamente exclusivas. El ordinal es una escala que está por encima de la nominal, que bien sea ya puede ser utilizada para clasificar o ordenar el consumo de algunos datos. Y lo que es una escala de intervalo es aquella que está dividida entre dos números consecutivos representantes de la misma diferencia en lo que es magnitud y que es variable a un cero relativo. Y la escala más alta en los niveles de medición es la que está compuesta o la que dispone de un cero en absoluto. Por ejemplo, aquí tenemos las que son diferentes tipos de escalas. Seguimos usted. Diferentes escalas. Escala concreta o continua. Cuando se cuenta con variables de tipo cuantitativo, continuo o concreto, se puede utilizar este tipo de escala, cuyo requisito es el poder representar números relativos o racionales, fraccionados, porcentuales o decimales, siendo esta medición aproximada, por ejemplo, o variable estatura escala 1.65 metros, o variable estatura escala 1.65, 1.66 metros, 1.67 metros, 1.68 metros, 1.69 metros. La amplitud entre 1.65 y 1.69 metros existe una amplitud de 0.5. Variable de peso, escala de 6.5 kilogramos, 7.5 kilogramos, 8.5 kilogramos, 9.5 kilogramos. Amplitud entre 6.5 y 9.5 kilogramos. Existe una amplitud de 0.4. Variable de tiempo, la escala de 1.10 horas, 2.10 horas, 3.10 horas, 4.10 horas. Amplitud de 1.10 y 4.10. Existe una amplitud de 3 horas. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, aquí viene lo que es la diferencia del tipo de escalas. ¿El por qué?
Porque tenemos, en esta, lo que es la primera, tenemos una similitud de 0.5 que no tiene tanta amplitud en ellas, es una cosa mínima de 1.0, de 1.65 a 1.69, existe una amplitud de 5 centímetros. Quiere decir que no es tan grande la extensión o no es tan grande la amplitud que tiene. Más sin embargo, en lo que es en variable de peso, en escala, ahí sí varía un poquito. ¿El por qué? Tenemos diferentes amplitudes entre 6.5 y 9.5 kilogramos. Existe una amplitud de 4 kilos aproximadamente de diferencia. Y lo que es en la variable del tiempo, igual tenemos una exactitud o una amplitud un poquito más grande, ya se está extendiendo por horas. La variable de tiempo a la escala de 1.10 de una hora viene siendo de lo que es la amplitud de 1 hora y 4 horas, es existente a una amplitud de 5 horas consistentes. Todo va cambiando dependiendo a la forma como se vaya modificando el modelo. Ok, seguimos. Frecuencias. Distribución de frecuencias. Es una tabla estadística donde se representan los datos resumidos, de tal manera que se pueden, en una visión panorámica, establecer un criterio sobre su comportamiento, entendiéndose por comportamiento la determinación aproximada de los valores centrales, la variabilidad que representan y si son o no relativamente simétricos con relación a un valor central. En una tabla de frecuencias se pueden resumir cualquier tipo de datos categóricos, nominales, ordinarios, discretos y continuos. Para este último tipo de dato, más adelante se verá un procedimiento para crear una distribución de frecuencias. Para los tres primeros tipos de datos, es decir, nominales y ordinales y discretos, la distribución de frecuencia constará básicamente de dos columnas. La izquierda reservada para la categoría valores que aparecen en el estudio respectivo y la de la derecha donde se ubica la frecuencia de clase respectiva. Antes de dar ejemplos de estas distribuciones, veamos dos criterios que son muy utilizados. Ok. Bueno, aquí muy independiente de estos, es un análisis de datos que como nosotros vamos a implementar unos datos en lo que es en Excel. Dice análisis de variancia de un factor, análisis de variancia de dos factores con varias muestras por grupo, análisis de variancia de dos factores con una sola muestra por grupo, coeficiencia de corrección, covariancia, estadística descriptiva, suavización experimental, prueba F, para avanzar de dos muestras y análisis de Flower. En este, nada más son unas gráficas que se están viendo en Excel y aquí tenemos un gráfico, un tipo de lo que es una gráfica de un tipo de muestreo. A ver, seguimos. Hilda. Sí, gráficos. En la siguiente pantalla aparecerán los resultados obtenidos. En la gráfica se han trabajado previamente un poco a fin de darle el tamaño adecuado. De la misma manera, en las clases se han eliminado la última categoría que aparece como mayor y con frecuencia 0, y se ha determinado el total de alimentos, que en este caso es igual a 80. Ok, si ustedes checan, estamos viendo lo que tenemos una gráfica aquí muy independiente a lo que es un igual a 80. Vamos de mayor a menor, de lo que es de mayor a menor. Tiempo de espera de frente a una ventanilla de banco. Por ejemplo, las clases, las fracciones las tenemos aquí a un lado. Vienen de 6, de 10, de 14, 18, 22, 26 y así fueron bajando consecutivamente. Donde una variable que se elevó bastante del número de clientes en el tiempo de espera fue alrededor de 14 minutos, lo que fueron los 14, fue de 10
a 14, pero ¿el por qué? Porque estaban esperando demasiado tiempo, alrededor más de 20 minutos por cliente, en lo que es cuestiones de hora. Y aquí teníamos una variable de 34, pero por cada 5 minutos estaban avanzando más de lo que estaba haciendo en las primeras tres gráficas, de que tenían un nivel de clientes que era menor al de 34 y tenían un aproximado de 20 minutos por delante de cada cliente. Es una variable bastante amplia de 34 clientes a menos de 5 minutos por cliente en espera o en fila de un banco. Ok, seguimos con datos estadísticos. Datos estadísticos. Existen muchos gráficos estadísticos. Nosotros centraremos nuestra atención en los más utilizados de acuerdo a la variable que se esté estudiando. Para todos los demás lectores pueden profundizar su estudio, bien utilizando la función de ayuda de Excel para cada gráfica que puede crear esta hoja de cálculo. Los principales gráficos estadísticos los podemos resumir en diagrama de barras o de columnas, diagrama de sectores, diagramas lineales, diagrama de dispersión, histogramas, polígonos de frecuencia y ojivas. Ok, si ustedes se dan cuenta de lo que son datos estadísticos, todo existe o todo se puede representar en sistemas de gráficas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar qué son diagramas de barras o columnas, qué son diagramas de sectores, diagramas lineales, diagramas de dispersión, histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas. Eso lo van a hacer ahorita. Las van a buscar y la vamos a hacer. Vamos a buscar qué significa cada barra. Si quieren, lo puede, este trabajo es individual. Cada quien va a hacerlo individualmente. Tienen aproximadamente 10, 20, 30. ¿O lo quieren trabajar en equipo? Profe, ¿podría ponerlo de nuevo para apuntarlo? Es que me faltaron 2 para apuntar. Ok, sí. ¿Lo quieren trabajar individualmente o lo quieren trabajar en equipo? Si lo quieren trabajar individualmente, individual, si lo quieren trabajar en equipo, los mando en equipos. ¿Cómo se les hace más fácil a ustedes? Individual, yo diría. Ok, muy bien, individual, entonces empiecen a trabajar. Tienen aproximadamente, ya lo pueden ver, ¿verdad? Tienen aproximadamente, son las 10:38, 10:40, a las 10:45, no, miento. A las 10:50 o 55 ustedes ya deben de haber terminado con eso. O un poquito más antes. Profe, ¿quiere los dibujos de las gráficas? Si las puedes hacer, mucho mejor. Y una breve explicación pequeña. Eso será como trabajo en clase, ¿no? O sea, o se lo tenemos que mandar o lo va a subir a Classroom. No, ese es como trabaje, o es para trabajar aquí en clase. Es trabajo en clase y lo vamos a platicar aquí en clase. Sí, ese no va para clase. Este nada más es para trabajo aquí.
¿Sí ya lo puedo quitar o todavía lo están copiando, muchachos? No, profe, lo estoy Mande. copiando. Lo ¿Están estoy copiando? copiando. Ok, muy bien. Sí, vamos a ver los distintos tipos de barras de sectores, barras de diagramas lineales, barras de dispersión, histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas. ¿Cómo nosotros podemos hacer una... Profe, Mande. usted nos va a preguntar, Sí, yo les voy a o sea, preguntar. según el diagrama y nosotros tenemos que explicarle de qué es, ¿De qué se vaya, de trata? qué, sí, ándale eso. Exactamente. Ok, Y había yo dicho que no le vaya a subir a clase, pero sí lo voy a subir, porque les va a contar como tarea y va a contar también en cuestiones de calificación. ¿Ok? Nada más para que ustedes le tomen el screen en su celular y ya me lo suban o como me lo quieran subir a Classroom para que también lo tengan como evidencias. Y les cuente como participación en clase. Acuérdense ustedes muy bien que todo eso cuenta en sus calificaciones. Como les vengo diciendo, si alguno sale un poquito majo en su examen, pues tiene la posibilidad de sacar un poquito un puntaje más alto. ¿El por qué? Porque entregas tareas, entregas trabajos, entregas participaciones. Yo por eso todas las participaciones las tomo en cuenta. No crean que nada más estoy ahí, hable y hable. No, señores. Yo les tomo, les tomo su participación a cada uno de ustedes. Y me gusta mucho que participen, por eso los hago participar, no porque yo quiera estar y no hablar. Pero ya eso ya va a depender del alumno. Si el alumno quiere tener buena calificación, lógico que se va a esforzar. Si el alumno no quiere tener buena calificación, créelo que no se va a esforzar para nada. Maestra, Mande. yo ahorita estoy trabajando y pues tengo que hacer unas cuentas aquí en mi trabajo. Estoy trabajando con efectivo. Ujú. No sé si habría problema si le mando de rato el trabajo como para las 2. Bueno, si es cuestiones que estás trabajando y estás tomando clases, yo como siempre les he dicho, yo les entiendo, pero siempre y cuando, o sea, si no están trabajando, no tiene la lógica de estarlos esperando hasta más tarde. Cuando trabajan, yo Sí. entiendo. A mí me digan, ¿sabe qué, maestra? Yo estoy trabajando, no puedo mandárselo todo ahorita o no puedo hacerlo, pero más tarde, ya en Classroom, ya se lo subo. En eso no hay problema, yo soy entendible, pero que me digan, ¿ok? Ok, por eso mismo Por eso lo le voy a subir. comentaba, porque si es algo delicado el trabajo. Sí, yo sé, no te preocupes, yo también ya trabajé en un tipo así, ya tiene mucho, y manejaba también efectivo y era algo complicado estar contando y estar atendiendo clases. Ok, Bueno, gracias. y de nada. Todos los demás sí están trabajando, todos los demás están en la tarea que les pedí ahorita. ¿Ya lo puedo quitar, muchachos? Digo que ya, ¿verdad? Ok, ya lo quité.
A ver, muchachos, acá les voy a dar una. Dice, el diagrama de sectores se representa por medio de un ángulo de cada sector. Es proporcional a la frecuencia absoluta, que como quiere decir que es un círculo representativo dividido entre sectores. Por ejemplo, 360 grados entre n, y lo vamos a dividir en cuánto, dependiendo las variables de nuestro sector de diagramas, que puede ser un transportador de ángulos. Un diagrama de sectores se puede utilizar ¿para qué? Para todo tipo de variables que se usan con frecuencias en las variables cualitativas. Un ejemplo sería, en una clase 30 alumnos, 12 juegan, 13 practican y 9 juegan. ¿Qué es un cálculo? Estaríamos haciendo, tenemos alumnos, tenemos 12 alumnos, 13, 9, 6 y 30. Tenemos un total de 30 alumnos por un porcentaje de 360 grados en un ángulo de un círculo. ¿Cómo lo vamos a representar? En la gráfica va a ir las personas o los alumnos que jueguen mayor cantidad o quienes jueguen mayor tipo de baloncestos. En la que sigue, en el círculo, en la representación de nuestra gráfica, vendría siendo lo que es los que juegan fútbol, y así consecutivamente, cuáles son los que no juegan, los que no hacen deportes, y quiénes son los que practican algún otro deporte diferente. Eso viene siendo un diagrama de sectores. Hay diferentes tipos de diagramas. ¿Cuáles son los más comunes que se usan? Los de barra, los de ¿qué otro? Ay, perdón. El de barras, que Ajá. El de barra es el más común, es el que se utiliza más. Ok, y le sigo diciendo, dice, en lo que es un escalón o una barra de escala, que puede ser indiferente, en lo que ustedes buscan eso, existen diferentes tipos también de cronologías en una escala. Están las de un tipo de escala cuantitativa que se utiliza para estudiar algunos fenómenos en función al tiempo, algunos factores de la escala. Es una variable independiente, como por ejemplo que permite que a través del tiempo uno pueda dar seguimiento tanto en el pasado, el presente y el futuro. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que es una escala cronológica. En lo que es una variable, en los cambios físicos de una persona, como se lo dije, cronológica viene siendo en lo que es a través del tiempo. ¿Qué quiere decir a través del tiempo? Tenemos a veces, las personas tenemos nuestra naturaleza de ¿qué? De que nacemos, cuando nosotros somos bebés, todavía no tenemos ni un año. En cuestiones, ya tenemos 5 años, 25, 50, o si podemos llegar a más, hasta 100 años. Esta es una respuesta descriptiva de lo que es una escala cronológica durante una vida física, que quiere decir, como nosotros los seres humanos, que tenemos una escala promedio a lo que puede ser nuestra vida en el paso del tiempo. Y también tenemos otro tipo de escalas, que es la escala intercalar. En estas escalas existen categorías que se ordenan en unidades igualmente especificadas, como son siendo posibles a medida de diferencias relativas en cada punto de escala, que no existe un cero absoluto. Aquí no existe lo que es el cero. Bien puede ser un ejemplo o una variable mediante la medición de temperatura corporal. ¿Cómo medimos la temperatura corporal? En la escala se mide en grados.
o bien puede ser en Celsius, que por ejemplo los grados de una temperatura corporal de una persona normal vendría siendo de 37 grados, estando normalmente. Si nosotros tenemos una interferencia de que son números mayores a 37 grados, vendría siendo una escala de temperatura. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos de escala de temperaturas a mayor? Que es cuando las temperaturas del cuerpo empiezan a subir a 38, a 39, a 40 grados. Y ahí tenemos una escala intercalar que vamos subiendo de manera ascendiente, que vamos ascendiendo. Y también existe otro tipo de escalas, que es la escala de la razón. En este tipo de escalas, que esa escala de la razón existe lo que es el cero absoluto o magnitud en diferencia, lo que son entre los valores numéricos. Vamos a poner un ejemplo entre sí, que es una variable de escala, que es la relación entre edades. Por ejemplo, un niño que está naciendo, un Juan que apenas tiene 0 días o apenas está naciendo, apenas tiene un día, y con un niño que ya tiene 9 años, o bien viceversa, debe de haber otra criatura o otra persona que es mayor a 18 años. Este viene siendo que tienen unas escalas de indiferencia de 0 y van subiendo de manera aplicable o van ascendiendo. También podemos encontrar en lo que es en las estadísticas la distribución de frecuencias. ¿Qué es la distribución de frecuencias, muchachos? La distribución de frecuencias, ay, perdón, es una tabla estadística donde se presentan los datos resumidos de tal manera que puede haber una visión panorámica y establecer un criterio sobre un comportamiento entendible de la determinación aproximada de valores centrales, o bien puede ser las variables que presentan relativamente simétricos con relación a un valor central. Por ejemplo, en una tabla de frecuencias se pueden resumir cualquier tipo de datos categóricos. Bien pueden ser nominales, ordinarios, completos y continuos. También por último podemos incluir lo que es un procedimiento para crear una distribución de frecuencias, de que es decir, lo que son los tres primeros, que son los ordinales, nominales y concretos. ¿Qué es una frecuencia ordinal? La frecuencia es el número de veces que un elemento se repite en un estudio estadístico. La frecuencia de clase es el número de elementos que tiene cada una de las categorías mutuamente a su distribución. Ok, chicos, ¿ya las tienen o todavía les doy otros 5 minutitos? ¿Listo? ¿Ya las tienen, muchachos? Para empezar a dialogarlas. Ok, vamos con la primera, que son diagramas de sectores. La diagrama de sectores va a ir para Celeste Daniela. ¿Qué es un diagrama de sectores? Celeste.
profe Celeste le había dicho que estaba ocupada ¿Mira que en el está trabajo. trabajando? Ok, perdón. Sí, Entonces, a ver, César, ya que hablaste, César, ¿qué es un diagrama de sector? ok, ok, pues Celeste trabaja. Ok. suele ser Ajá. eh, un diagrama para las variables cualitativas Ujú. y se puede representar para datos discretos. Existe una fórmula, pero no sé cómo decir la fórmula. A ver. Solo sé que es, bueno, aquí está representada como F1 por 360 entre N, 300, donde N es el, donde N, 360 grados. sí, donde N Ok. es el número de datos y la F es la frecuencia correspondiente al ángulo alfa. Ok. Eso va Y dependiendo, lo que dice el ángulo alfa son los datos correspondientes que tú le vas a agregar de qué tipo de personas, o ponte que son 360 grados y tienes ciertos individuos con un ejemplo de 50 personas, a las sí, 50 de hecho, aquí personas, viene un ejemplo. ajá, Bueno, pues dice, 15 alumnos contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen y las respuestas son 1, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 3, 3, 1, ajá, 0, 0, 1, 2. Y pues ya viene el número de hermanos y el ángulo, pues como el primero es 0, pues es 70 grados. ujú. La segunda sigue el 1 y son 120. Pues me imagino que son por las cantidades que más se repiten, Sí, va siendo son las más grande el cantidades, ángulo. ¿Perdón? son las cantidades. Sí, sí. Acuérdense que en los tipos de ángulos está el de 180 grados, el de 360 grados, el de menos de 90, el que mide arriba de 90 a 180. Acuérdense. Sí, sí. Bueno, y ya sería, o sea, ya hasta llegar al cuarto, pues está la gráfica, Ujú, donde el mayor es el 1, ujú. luego le sigue el 2 con 96 grados, luego sigue el 0 con 72 grados, el 3 con 48 grados y ya por último el 4 con 24 grados. Pero en sí, pues dice que la gráfica de sectores pues, se utiliza más para las cualitativas, para saber más las cantidades. Y fácilmente se podría utilizar también para, aparte de las personas, se podría utilizar para los alimentos o cosas así. El chiste es que sea, o sea, que tenga relación entre números, lo de cualitativo. Ok, seguimos con la siguiente, que es diagramas lineales. Va para Hilda Sofía. A ver, Hilda, ¿qué son los diagramas lineales? El diagrama lineal se compone de una serie de datos representados por un punto en donde se hacen los segmentos lineales. Es como si fuera la gráfica de barras, solo que en lugar de ser barras van a ser líneas y ahí se van uniendo. Y Ujú. ya respectivamente si los datos suben o bajan, qué cantidad, en proporción y así. O sea, como dice, es la de la que viene en líneas lineales de como tipo curvas, que se van Sí, aparentando cuál baja, sube. Esas son las lineales. Bueno, seguimos con las de diagramas de dispersión. Esta va para Diana Barrios. Mando, mister. A ver, ¿cuáles son los Lo que me diagramas está de yendo poquito dispersión? en internet. Voy. Es que me está fallando bastante el internet, maestro. Ya sé. Ok, vamos a ver. Bueno, Diana creo que tiene problemas. Vamos con Alexis Rocha. A ver, Alexis, ¿tú tienes los que son los diagramas de dispersión? Alexis.
Profe, ya le puedo decir. Sí, a ver. Diagrama de dispersión es una gráfica o un gráfico de burbujas. Es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Ok. Esta casi siempre yo la he visto en el trabajo. Ujú. Es un recuadro relleno, más bien los datos que va arrojando se marca como puntitos. Y ya nada más ya recopilando todos los datos, ya se van uniendo los puntos para saber qué tan qué tan lineal son los datos, si son muy altos o bajos. Ok, muy bien. Sí, sí, lo utilizan mucho en las empresas que van haciendo y van haciendo los lineales. Sí, Ok, así. seguimos. Histogramas. Esta va para María Teresa. A ver, María Teresa, Dice, ¿cuáles son? en estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Ujú. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua como la longitud o el peso. Ok, muy bien. Digamos que es como la que tenemos representativa en nuestra imagen, que es un código, que son las barras, que son representativas por medio de personas o tipo de edades. Ok, vamos con las de frecuencia. Esa va para Hilda Sofía. No sé si Hilda ya ha participado. Hilda. Sí. De frecuencia. Se forma uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. Aquí es parecido también al diagrama lineal. Ujú. Son puntitos y se van uniendo las líneas. Y esta es con frecuencia acumulada. Ok, muy bien. Y por último, la de ojivas se la vamos a dejar a Carlos. Carlos Carrillo. Sí, maestra. Una ojiva es un gráfico que muestra la curva de una función de distribución acumulativa dibujada a mano o en software de computadora. Los puntos trazados son el límite de clase superior y la frecuencia acumulativa correspondiente. Ok, si ustedes se dan cuenta, muchachos, hay distintas Mm, formas mm, de utilizar las barras. Están las de sectores, están las lineales, las de dispersión, están las de histogramas, de frecuencia y ojivas. Y todavía siguen otras más que no puse todavía, me faltaron. Pero bueno, más que nada, las de diagramas de sectores son los que estábamos platicando con tu compañero, que son los que se hacen en un círculo y se van representando por 380 grados, dependiendo el número